Nuevamente una cordial bienvenida. Vamos a continuar con el capítulo 4 del taller de libros en formato EPUB. Hoy vamos a hablar de formato, algo que nos va a llevar este capítulo y varios más. ¿Qué es el formato? El formato tiene que ver con la forma en la que deseamos que el lector observe nuestro libro. Se puede comprender como la aplicación de comandos que dan forma a las letras, a los párrafos, imágenes y todo tipo de elementos que podamos agregar dentro de nuestro libro para darle una apariencia distinta y que no se vea como un texto nada más escrito. Puede ser tan simple como poner negrita o subrayar, o tan complejo como agregar una letra capitular o letra capital al inicio de un párrafo. Para dominar las técnicas de formato en los archivos EPUB hay que practicar. ¿Por qué? Porque muchas de estas técnicas las tenemos que escribir manualmente, dependiendo del software que estemos usando. Y también es bueno que creemos plantillas, que al fin de cuentas son archivos EPUB sin ningún contenido, pero que ya tienen definidas las características de formato que deseamos usar. El formato se puede aplicar de forma directa. En Sigil bastaría con seleccionar un texto y presionar la tecla negrita para activar este efecto, o bien centrado para alinear un párrafo. Es decir, se define en el archivo XHTML en que estamos trabajando. Bastará entonces con que yo presione cualquiera de los botones mencionados, o bien me cambie a la vista de código y escriba el código, por ejemplo, que define negrita, algo que aprendimos en el capítulo del lenguaje de los archivos. Aquí vemos cómo, por ejemplo, usando la etiqueta B, pondríamos el texto que se encuentra en medio de ambas etiquetas en negrita. Lo mismo sucede con los párrafos. Podríamos centrar un párrafo, como lo hemos dicho, con solo presionar el botón de centrado, o bien escribir el comando en la etiqueta de párrafo para saber cuál es ese comando que alinea al centro al párrafo. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos que el formato se repita varias veces? Pensemos, por ejemplo, en un documento que pueda tener 10 párrafos. Y a cada uno de esos párrafos deseamos agregarle una sangría, que es la distancia que tiene el texto con respecto a los márgenes. Las sangrías las podemos apreciar en los libros. Es esa distancia que por lo general está en la primera línea, que está un poco corrida hacia la derecha. Algunas personas piensan que la sangría se agrega con la barra espaciadora, y esto es un error. ¿Por qué? Porque primeramente llena nuestro libro de espacios en blanco que no son necesarios. Y segundo, puede ser que en algún momento agreguemos más o menos espacios de los que estamos pensando usar, y eso se nota cuando se está leyendo el libro. Entonces, hay un comando para la sangría, y podríamos agregar ese comando a cada uno de los párrafos. Pero, volviendo al caso de tener 10 párrafos, esto sería muy cansado. Afortunadamente, hay una forma distinta de hacer esto. Las opciones de formato se le pueden aplicar a un texto en particular, como ya lo acabamos de mencionar. Basta con seleccionar ese texto, presionar el botón de negrita, de subrayado y listo. O bien podemos agregar el formato a todo el texto en el archivo. Es decir, le vamos a indicar al archivo de texto que vamos a usar una sangría para todos los párrafos. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que se llama La Llegada y queremos agregar formato a todos los párrafos excepto al título, que es un texto que le vamos a llamar encabezado. Para agregar la sangría tenemos que cambiarnos al modo de vista de código. Recordemos que en Sigil esto lo hacemos al presionar la tecla F2. Y después de la etiqueta de encabezado hit al inicio del documento vamos a agregar el comando que define la sangría.
Para esto vamos a usar una etiqueta que se llama Style. Aquí la pueden apreciar. Y hay una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre. Y dentro vamos a agregar la etiqueta P porque vamos a trabajar con párrafos. Abrimos corchetes, indicamos text indent, que se refiere a sangría, dos puntos, el valor y el tipo de valor, punto y coma, cerramos corchetes. Dentro del documento podemos apreciar dónde fue agregado este comando. Notemos aquí que el título La Llegada tiene etiquetas H1, es decir, es un encabezado de primer nivel. Esto significa que este comando que apreciamos en la línea 8 no va a afectar al título, pero sí a todos los textos que se encuentren bajo la etiqueta P. ¿Cuál es el resultado? ¿Será que todos los párrafos del mismo archivo tendrán una sangría de 50 píxeles? Observamos el título con su etiqueta H1 y aquí observamos 1.2 centímetros, aproximadamente 50 píxeles, de distancia a la primera línea. Y se ha aplicado al párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y cualquier otro párrafo que tuviéramos dentro de este formato, aplicado al archivo sección XHTML. Noten por favor nuevamente el orden. Usamos la etiqueta Style, apertura, cierre. Indicamos lo que vamos a modificar, en este caso párrafos. Indicamos el comando y el valor. Los valores para la sangría, para tamaños de letra, para márgenes, para tamaños de imágenes se pueden indicar en píxeles, en EM. EM significa el tamaño de la letra M, luego vamos a hablar de ello, o en porcentaje. Dentro de una etiqueta Style podemos definir varias órdenes a la vez. Por ejemplo, si quisiéramos no solamente aplicar sangría, sino también aplicar un color a todos los párrafos, un color a la letra, podemos hacerlo, siempre y cuando la orden se encuentre dentro de las etiquetas Style. Entonces tenemos indicada la sangría y además color de texto azul. Notemos que siempre se mantiene la misma sintaxis. Se abren corchetes, viene un comando, text indent o color, dos puntos, el valor que se le asigna, en este caso es una palabra, punto y coma, cierra corchete. Pero ¿qué sucede cuando deseamos que el formato en un mismo archivo de texto sea distinto? ¿Qué sucede cuando yo quiero aplicar una sangría a un párrafo, un formato diferente a otro párrafo? Puede ser que ese párrafo esté en color azul o que tenga la sangría diferente o que esté alineado de manera diferente. Pues usamos divisiones. Las divisiones son lógicas, es decir, las divisiones no nos van a separar el texto, ni en otra página, ni van a alejar los párrafos unos de otros. Las divisiones crean áreas invisibles dentro de las cuales todo el texto se va a ver afectado por los comandos de formato que nosotros queramos usar. Cada división debe tener un nombre. Ese nombre se indica separando la palabra div con un punto seguido del nombre. Por ejemplo, div.a crea una división llamada A. La pude haber llamado sangría 1, pero en este caso escogí llamarla A. En el ejemplo que apreciamos en pantalla, entonces tengo estilo, la división A con una sangría de 50 píxeles. La división B con una sangría de menos 2 letras EM y la división C con una sangría del 30%. Posteriormente,
Para usar estas divisiones las vamos a llamar dentro del texto. Y para ello usamos las etiquetas div tanto de apertura como de cierre e indicamos el nombre de la división que vamos a usar. Veamos el ejemplo. Aquí yo tengo definidas solamente dos divisiones. División A, sangría 50 píxeles, división B, sangría 10 píxeles. Encabezado. Y tengo el párrafo 1 y dice división clase de tipo A, se refiere a esta división, la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre. Luego, en la línea 17, división clase de tipo B, aquí está indicado, etiqueta de apertura, y en la línea 19, etiqueta de cierre. Y notamos en la línea 20 que empieza el tercer párrafo. Y en este párrafo no estamos invocando, no estamos llamando ninguna división. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado, como se observa, es que el párrafo 1 tiene una sangría mayor de 50 píxeles con respecto al párrafo 2, que tiene una sangría apenas de 10 píxeles, es decir, la quinta parte, y el párrafo 3 no tiene sangría. Retrocedamos nuevamente. División A, 50 píxeles, se aplica la clase A, se abre la etiqueta, se cierra la etiqueta. Para el segundo párrafo, división clase B, etiqueta que se abre, etiqueta que se cierra. Las etiquetas se pueden ampliar. ¿Qué significa? Bueno, yo puedo iniciar la apertura de la etiqueta delante de 1, 2, 3, 4 párrafos y cerrar posteriormente. No significa que esto se tenga que hacer entonces de párrafo a párrafo. Puedo cubrir varios párrafos. Otras formas más avanzadas de dar formato pueden ser usadas para afectar de una manera más compleja el texto. Por ejemplo, hacer esto en un libro dividido en capítulos en varios archivos XHTML nuevamente puede ser cansado. Hay una forma más sencilla de hacerlo. En el próximo capítulo vamos a conocer mejor cómo usarlas, para que de esa manera podamos tener mayor control. Les reitero un consejo interesante que es crear plantillas. No es otra cosa más que tomar un archivo en formato EPUB desde cero, definir las opciones de formato que deseamos, no agregar texto, no agregar imágenes y simple y sencillamente lo archivamos. Una vez que lo vamos a utilizar, lo abrimos y luego lo guardamos con el nombre de nuestro próximo libro. Con esto me despido, espero que estén muy bien, hasta la próxima.